Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alfredo Holguín. Vamos a dar inicio con la práctica denominada cuestionarios en Moodle. Es una práctica bastante rápida que, está dirigida obviamente a maestros que ya pues comiencen a integrarse a utilizar esta plataforma. Crear un cuestionario realmente ya no es una tarea difícil. Si el cuestionario es en línea no es difícil. Nos permite utilizar diferentes tipos de preguntas y se realiza además la configuración de una manera bastante práctica, bastante rápida, sin demeritar todo el proceso de evaluación que se realiza con estos instrumentos. Entonces vamos a comenzar dando por hecho que como docentes ya tienen un permiso de profesor, ya tienen una cuenta de profesor con permisos de edición en una plataforma Moodle y se conocen al menos aspectos básicos de la misma. El botón que se utiliza, que todos tenemos a la vista en cuanto iniciamos sesión, yo en este caso tengo iniciada la sesión, el botón que aparece siempre cuando iniciamos sesión con modo profesor, pues es este botón de activar edición, que nos va a permitir que aparezcan las herramientas de edición para poder cambiar o agregar cualquier cosa que se necesite para la materia. En este caso, esta herramienta de añadir una actividad o recurso es desde donde surgen todas las actividades prácticamente que se generan en Moodle. Vamos a dar clic pues la opción que vamos a elegir para este caso, para esta práctica, es agregar un cuestionario. Del lado derecho de la ventana que aparece nos da instrucciones sobre para qué sirve cada una de estas actividades. Ustedes las pueden revisar en su momento. Dependiendo de qué actividad puedan realizar, desde aquí lo pueden hacer y pueden ver los pormenores para cada una. En este caso estamos eligiendo la actividad cuestionario, que nos dice aquí permite diseñar y plantear cuestionarios con diferentes tipos de preguntas. Entonces vamos a dar clic en agregar y con esto vamos a estar entrando a los ajustes del cuestionario, donde nos va a permitir configurar todas las características de presentación del examen, es decir, a qué hora se va a presentar, cuánto tiempo va a estar disponible, las instrucciones correspondientes para el examen, etc. Todo examen, como ustedes saben, lleva un nombre. Vamos a elegir este apartado y en este caso va a ser examen de práctica de cuestionarios Moodle. Ustedes le pueden poner cualquier otro nombre que haga referencia a su materia. Si es un examen final, por ejemplo, de biología, lo pueden hacer. Y nos pide entonces que una vez que establecimos el nombre, aplicamos una descripción. ¿Cuál sería la descripción? En este caso irían las instrucciones para el examen. Yo voy a colocar aquí, elige la respuesta que consideres correcta. Voy a tratar de hacer esto bastante rápido porque considero que es una práctica que no requiere mucho tiempo y se los quiero mostrar. De repente podemos hacer un tutorial, podemos hacer algo muy largo y creo que siendo bastante objetivos y dando las instrucciones adecuadas, lo podemos hacer bastante rápido para que se animen ustedes a utilizarlo. Entonces, ya escribimos las instrucciones. En este caso, lo que yo escribo aquí va a aparecer previo al examen o en el momento en el que el alumno dé clic para iniciarlo y entonces es necesario considerar qué es lo que tiene que hacer el alumno. Habrá otras instrucciones que se agreguen automáticamente, como lo es la duración del examen y la cantidad de intentos disponibles. En este caso, esta es la instrucción que yo coloco, la voy a poner un poquito centrada utilizando las herramientas de edición de texto y vamos a las herramientas básicas de la configuración de un cuestionario. Cuando damos clic en la opción de temporalización, nos permite configurar desde qué día hasta qué fecha final va a estar presentado el examen para que se pueda contestar. En este caso, por default me da la fecha del 4 de mayo, que es el día de hoy, y nos da también la hora. Solamente hay que habilitar estas dos casillas para poder configurarlo. Si no hiciéramos esto, el examen va a estar disponible siempre. Entonces yo lo voy a dejar disponible durante 2 días, hasta el día 6 de mayo este examen. La fecha de inicio sí puede ser esta, que es en la que lo estoy creando, y la fecha de finalización yo la voy a dejar hasta las 11 de la noche, que considero que es tiempo suficiente para que en cualquier momento del día los alumnos puedan ingresar a hacerlo.
¿Cuánto tiempo va a durar mi examen? ¿Qué quiere decir? De que le dan clic y entran al examen. ¿En cuánto tiempo tienen que dar respuesta a las preguntas? En este caso, como este es un examen de práctica, solamente lo voy a poner en alrededor de 10 minutos. Sin embargo, el examen común para cualquier alumno es de 1 hora, hora y media, dependiendo obviamente de la cantidad de preguntas. Es necesario que tengan claro que todos estos iconos que aparecen aquí de interrogación nos dan información sobre la herramienta en la cual están apareciendo. Es decir, si yo quiero saber qué significa esta opción, solamente doy clic en el símbolo y me dice para qué sirve la herramienta. Por ejemplo, para el caso del tiempo, dice este ajuste controla qué sucede si el alumno no envía el intento de resolver el cuestionario. ¿A qué se refiere? Tenemos 3 opciones. El envío se realiza automáticamente, quiere decir que si se terminan los 10 minutos de examen, el examen se va a calificar automáticamente y el maestro va a ver las calificaciones automáticamente. O si vamos a dar periodos de gracia para enviarlo. En este caso, lo común es que se realice automáticamente. No damos periodo de gracia y ya nos podemos ir al apartado de calificación, donde lo único que vamos a hacer es pues determinar cuál es la calificación mínima que pueden alcanzar mis alumnos y además vamos a decidir cuántos intentos pueden realizar. Si fuera un examen de práctica que no lleva como tal una evaluación específica, que no tiene cierto valor, podríamos agregar 3 o 4 intentos para que el alumno pueda estar practicando con preguntas y estudiando sobre las mismas. En este caso, mi examen yo lo considero un examen, vamos a decir, final. Entonces selecciono solo un posible intento, un intento permitido, y con esto, ¿qué quiere decir? Que el alumno solamente va a poder entrar una vez, contestarlo, terminarlo y se acabó su evaluación. No va a poder volver a entrar al examen porque pues no, el sistema no lo permitiría. Ahora, con respecto al esquema quiere decir cuántas, dependiendo de la cantidad de preguntas, cómo se van a mostrar. En este caso voy a tener 3 preguntas que no tengo problema en que se presenten todas en una sola página, lo dejo así. Y ahora me voy al comportamiento de las preguntas. El comportamiento de las preguntas básicamente nos pregunta, si debemos ordenar al azar las respuestas. Por default está en la opción sí. ¿Para qué nos sirve esto? Nos sirve para que si tenemos pocas preguntas y los alumnos van a estar muy cerca contestando el examen, tal vez en un centro de cómputo, ellos puedan, se puede evitar un poquito la cuestión del copiado al momento de presentarles las respuestas en forma desordenada. Es decir, si les aparecen a 2 alumnos la misma pregunta, las respuestas estarían en desorden y sería difícil que las empataran o te estarían al menos gastando más tiempo. Entonces, dejamos que se ordenen al azar las respuestas. La retroalimentación se deja como diferida porque quiere decir que la retroalimentación será hasta el final del examen. Si fuera un ejercicio de práctica, la retroalimentación la daríamos de modo adaptativo, que nos permitiría entonces dar una retroalimentación por cada respuesta contestada, y obviamente se alargaría un poquito el periodo de contestar el examen, el tiempo. Entonces hasta aquí retroalimentación diferida. Revisar opciones, es lo que puede hacer el alumno después de contestar el examen, o mientras está en el examen, o después de cerrar el examen. Por default lo dejamos así. Sin embargo, si quisiéramos limitar a que el alumno, mientras está contestando el examen, no pudiera ver las respuestas, de tal manera que si termina él antes que sus compañeros no les pueda mostrar las respuestas correctas, pues tendríamos que deshabilitar esta opción. En este caso, para poder mostrarles cómo se presentan este tipo de retroalimentación, yo voy a dejar habilitadas las opciones y me cambio entonces a la apariencia. En la apariencia no configuramos prácticamente nada, a excepción que necesiten que obligatoriamente aparezca una imagen del alumno en el examen para poder identificarlo posteriormente. Determinamos aquí los decimales, que comúnmente son 2 y vienen por default, y nos vamos a ver las restricciones extra. ¿De qué se trata? Estas restricciones nos piden, por ejemplo, una contraseña. ¿Qué quiere decir? Si yo coloco una restricción, quiere decir que el alumno, si coloco esta restricción de contraseña, va a querer decir que el alumno, solo si conoce la contraseña, puede contestar el examen. De otra manera no lo va a poder hacer. Como este examen es de práctica, no necesito colocar ninguna contraseña, lo dejo en blanco.
y me cambio entonces a los ajustes comunes. En ajustes comunes vamos a decidir si mostramos o no el examen. En este caso yo sí lo quiero mostrar. Y ¿qué es lo que queda? Hasta aquí ya configuramos la fecha del examen, la hora del examen, las instrucciones del examen, y nos falta ahora las preguntas. En este momento, si yo guardo y lo muestro el examen, nos va a mostrar, nos va a mostrar un examen en blanco. ¿Qué quiere decir? Ya está el título, ya hay instrucciones, ya nos dice cuántos intentos, la fecha en la que se va a aplicar, el límite de tiempo, pero no hay preguntas. Este es el paso siguiente. Les decía, esta es una práctica rápida. De la misma manera vamos a agregar las 3 preguntas necesarias. Porque, bueno, finalmente es una práctica, se entiende. Ahora, para agregar preguntas, porque hasta aquí, por ejemplo, si yo me regresara a donde está el examen, si yo me regreso y quiero dar clic pretendiendo contestar mi examen como alumno, pues me va a decir que no hay preguntas, que no hay que evaluar. Entonces, obligatorio y necesario dar clic al botón editar cuestionario, que es el que nos va a permitir agregar las preguntas. ¿Qué nos aparece en esta pantalla? La calificación máxima del cuestionario, yo lo tengo en escala de 0 a 10, ustedes pueden modificarla y agregar la que ustedes determinen, siempre y cuando sea numérica. Reordenar las preguntas al azar, bueno, si son muchas preguntas, también nos permite, además de que las respuestas se coloquen en desorden, nos permite que las preguntas se coloquen en desorden, lo cual le da más seguridad al examen para evitar las intenciones de copiado de los alumnos. Ahora, eso es lo más importante de esta parte, de esta sección. Lo que sigue, vamos a agregar las preguntas. 3 opciones: agregar una pregunta nueva, agregar una del banco de preguntas y agregar una pregunta aleatoria. Una pregunta nueva sería algo que yo voy a crear. Del banco de preguntas quiere decir que ya tengo una base de datos de preguntas y solo quiero seleccionar alguna, pero la voy a seleccionar manualmente. Y por tercero, la pregunta aleatoria, que quiere decir que igual tengo la base de preguntas, base de datos, pero puedo asignar al azar la cantidad de preguntas que yo determine sin escogerlas. ¿Para qué? Para que mis alumnos tengan variedad en preguntas, los exámenes sean diferentes y finalmente, si yo estoy consciente que son del mismo tema las preguntas, bueno, no tengo necesidad de escogerlas todas y cada una, se da por hecho que se pueden evaluar. Es de las opciones menos utilizadas, o bueno, dependerá del tema también. Yo voy a agregar por lo pronto 3 nuevas preguntas, porque voy a agregar en este caso una de opción múltiple. Hay diferentes tipos de preguntas, está la de opción múltiple, están las calculadas, están las de emparejamiento, las de respuesta corta, las de respuesta abierta. Se puede escribir incluso todo un ensayo por parte del alumno en cuanto a las respuestas. Y la calificación que se asigna depende de qué tipo de pregunta sea. Si fuera un ensayo, se entiende que la calificación va a ser manual por parte del maestro después de que lea el ensayo. Y si es opción múltiple, como la que yo voy a configurar, se entiende que se puede evaluar sola. Se evalúa automáticamente al elegir la respuesta correcta o incorrecta. Voy a dar clic en agregar una pregunta de opción múltiple. ¿Qué es lo que me piden las preguntas? Me piden que las asigne a una categoría. En este caso mi categoría por default es el examen que estoy haciendo, entonces elijo por defecto un examen de práctica de cuestionarios Moodle. Me pide un número de pregunta que puede ser, en este caso, la enumeración para darles un orden, el número 1, o pueden colocar ustedes cualquier otra referencia que las permita ordenarla. Yo coloco números normalmente y el enunciado. ¿Qué sería como tal la pregunta? ¿Qué tipo de actividades? ¿Qué actividad? Vamos a colocarlo así. ¿Qué actividad es la primordial para evaluar en Moodle? Voy a colocar así. ¿Qué actividad es la que nos permite crear evaluaciones para los alumnos de un curso Moodle? En este caso mi respuesta, puntuación, la pregunta se asigna automáticamente el valor de 1 porque saca promedio el examen automáticamente. Si tengo 10 preguntas,
Básicamente son 10 puntos, se hace el promedio y dependiendo de las correctas son las que se es el resultado, ¿no? Como cualquier promedio que hacemos para cualquier examen que aplicamos a mano. Por default se deja así, o se podría asignar más valor a una de todas las preguntas si es que consideramos que es un tema importante o más importante que los demás. Retroalimentación general normalmente lo dejamos en blanco. Esta es una práctica rápida, pero se le puede dedicar todo el tiempo para retroalimentar prácticamente pregunta por pregunta o respuesta por respuesta. Esto tiene que ver con a qué nivel quiera el docente pues retroalimentar a sus alumnos y generar pues algo de conocimiento significativo, ¿no? Aunque bueno, realmente pues no es determinante. Opción para elegir una o varias respuestas. En este caso yo solo necesito una respuesta, o sea que el alumno seleccione solo una de todas las posibles. Quiero que se barajen las respuestas, sí quiero. ¿Cómo se enumeran las posibles respuestas? ABC. En este caso ya no tenemos que escribir el número de la respuesta, solo la escribimos como tal. Voy a poner en primera instancia la respuesta correcta, que es la actividad tipo cuestionario. A este le asigno el 100% porque es la correcta, es la que va a llevar el 100% de esa pregunta, digamos. La elección 2 le voy a poner aquí que es un origami. Y la elección 3, Moodle no permite evaluar. Entonces, con eso tengo 3 respuestas tentativas que aparecen en el examen, solo una es la correcta. Yo normalmente la coloco en el primer espacio porque finalmente el sistema las va a aleatorizar, las va a desordenar. Entonces ya no me tengo que molestar o ya no tengo que estar retrabajando en ver en qué posición acomoda las preguntas que finalmente pueden confundir al estudiante. Lo hace Moodle, lo hace aleatorio, las desordena y presenta en diferente posición las respuestas para cada alumno. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Prácticamente con eso estamos terminando la primera pregunta de nuestro examen. Guardar cambios. Guardamos y creamos una nueva pregunta. La voy a agregar aquí, una nueva pregunta. Ahora la voy a colocar de opción múltiple. Perdón, la voy a cancelar, disculpen. Voy a agregar una, quiero mostrarles diferentes. Quiero agregar una de... verdadero o falso era la opción que quería elegir, donde solo se necesita elegir una de las dos opciones, o verdadero o falso. Entonces esta es mi pregunta 2 porque la tengo que ordenar. ¿Y cuál sería mi pregunta? Moodle permite agregar diferentes tipos de actividades y te da la ayuda para entender cómo funciona cada una de ellas. ¿Esto es correcto o es incorrecto? ¿Qué me dicen? Como tal, mi respuesta correcta es verdadero. Entonces es lo único que tengo que hacer, la selecciono y guardo cambios. La selecciono y guardo cambios. Ahora con esto estamos agregando prácticamente un examen, en este caso es de 2 preguntas. Vamos a agregar una última, es una nueva pregunta, va a ser también de opción múltiple, porque quiero mostrar que se pueden agregar que podemos marcar diferentes opciones para una sola pregunta. Es la pregunta 3, mi pregunta sería, elige, o sería más bien una instrucción, elige las diferentes preguntas que se pueden configurar en un cuestionario de Moodle. Y aquí, por ejemplo, yo podría poner aquí abierta. Aquí podría poner ensayo, opción múltiple. Y aquí podría poner una solo cerradas, solo de arrastrar, donde estas dos últimas serían las incorrectas y las primeras 3 serían correctas, obviamente.
¿Qué pasa aquí con el valor de la pregunta? Como son 3 opciones correctas, realmente la calificación se divide entre 3. Entonces, calificación de 0 a 100, si fuera en porcentaje, pues tendría que colocar un 33% para cada una de las correctas. Y con eso estoy completando el 100% de la pregunta y lo único que me queda es dar clic en guardar. Ok, ¿qué me faltó? Faltó marcar si se permiten varias respuestas. Obviamente sí se permiten varias respuestas. El error me lo dio porque esperaba que solo uno tuviera el 100%. Entonces, como ya está corregido, se permiten varias respuestas, se divide el total de la respuesta entre 3, ya son las 3 correctas, y ahora sí ya puedo guardar esta pregunta. Con esto es más que suficiente para tener un cuestionario. Bueno, obviamente aquí se le dedica más tiempo a las preguntas, tenemos más cantidad de preguntas también. Esto solo es un tutorial, obviamente es una práctica, por eso se realiza así de rápido. Pero bueno, ¿qué nos falta? Damos clic en guardar para evitar cualquier pérdida de información, aunque realmente no es necesario porque Moodle guarda las preguntas automáticamente. Y ya podemos entonces revisar nuestro examen de práctica. Ya nos da la opción para resolver el cuestionario. Si recuerdan, aquí nos decía que no había preguntas, entonces ahora ya nos dice que sí, que lo podemos intentar. Y esta es la forma en cómo haría un alumno el examen. Nos va a pedir comenzar el intento. Damos clic y a partir de ese momento corre el tiempo, que lo vemos por aquí. Yo programé 10 minutos. Corre el tiempo de contestar el examen, el tiempo que se tiene. Nos aparecen las 3 preguntas enlistadas en este caso, porque las pedí todas en una misma página. Y entonces ya podemos contestar. ¿Qué actividades es la que nos permite crear evaluaciones para los alumnos en un curso Moodle? Obviamente la actividad de cuestionario. 2. Moodle permite agregar diferentes tipos de actividades y te da la ayuda para entender cómo funciona cada una de ellas. Esto es verdadero. Y 3, que elige una de las diferentes preguntas que se pueden configurar en un cuestionario, pues se pueden configurar abiertas, de opción múltiple y de ensayo. En este caso voy a dejar una incorrecta, voy a poner solo de arrastrar, para que podamos ver que nos va a evaluar un poco mal esta pregunta. Entonces, con esto se estaría finalizando el cuestionario, ya lo contestamos, que nos falta ver la retroalimentación que nos da automáticamente. Cuando ya se termine de contestar un cuestionario, damos clic en siguiente. Nos confirma que se contestaron 3 preguntas y en ese momento ya podemos enviar y terminar el examen, aun cuando nos quede tiempo. Si el tiempo se terminara antes, se envía automáticamente. Y aquí está entonces ya la retroalimentación. Mi calificación fue un 8.9 de 10, que básicamente contesté un 89% correcto. ¿Por qué? Porque contesté la primera correcta y me da la respectiva retroalimentación. Dice aquí que la respuesta fue correcta. Y por ejemplo, en la opción 3, donde contesté conscientemente la contesté con error, pues me dice, esta es una respuesta parcialmente correcta. Solamente seleccionaste 2 correctas y eran 3. Entonces es por eso que aquí genera una penalización y es lo que nos da la reducción del puntaje total de la evaluación. Hasta aquí hemos configurado un examen de práctica con pocas preguntas y hemos visto cómo se evalúan y cómo se puede determinar el valor que se asigna a cada una de las respuestas. Esto es más que suficiente para poder crear cuestionarios que sean autocalificables y pues nos ahorren un poquito de trabajo al momento de tener que evaluar a nuestros alumnos. Entonces, esto es todo para esta práctica. Recuerden contestar las preguntas que se les colocan para pues verificar por favor que hayan puesto la atención necesaria al video y realizarles una evaluación pertinente. Les agradezco la atención.